Una de las problemáticas que no está muy visibilizada es la discapacidad. La tengo a mi lado a Noelia y ella me va a decir todos los títulos que tiene porque tiene un montón y nos va a hablar también y nos va a informar sobre este tema. Noé, ¿cómo andás? Contame todas las profesiones que tenés. ¿Cómo andás, Noé? Gracias, Aldana, gracias por eso. Mi primer título es el que más me apasiona. Yo soy profesora especializada en discapacitados de la audición, voz y lenguaje, comúnmente llamado profesora de sordos, que es en lo que actualmente estoy trabajando. He estudiado también el profesorado en discapacidad intelectual. También soy psicopedagoga y estoy terminando ya casi licenciada en psicopedagogía, que estoy haciendo mi tesis también sobre sordera y hipoacusia, centrándome más en el tema que vamos a hablar sobre el canal de comunicación, la oralidad y la lengua de señas. Hola, Noé, ¿cómo estás? Hola, Aldana, gracias por invitarme a charlar de este tema tan importante. Bueno, la verdad que sí, que es muy importante y muy interesante. ¿Cómo es un chico con discapacidad auditiva, como bien se le dice, sordomudo? Mira, ahí está, bien se le dice. Muchas personas hablan de un chico con una discapacidad auditiva como si fuera un sordomudo. Y la realidad es que los chicos pueden tener una discapacidad auditiva, puede ser una hipoacusia o una sordera, que una hipoacusia es una disminución auditiva menor que una sordera, que es mucho más. Sordomudo la gente le dice en general a las personas que no oyen, pero no es así. Toda persona que tiene una disminución auditiva puede emitir sonido, o sea, eso no quiere decir que sea mudo. En toda mi carrera, que hace más de 20 años que soy profesora de sordos, he conocido solamente un chico con un problema en la voz, digamos, tenía un problema en sus cuerdas vocales, por lo cual no podía hablar. En ese caso sí es un chico sordomudo, pero la realidad es que no. ¿Un chico con esta discapacidad nace así? En algunos casos sí, puede ser que nazca, puede ser que venga por problemas hereditarios, puede ser que la adquiera, ¿sí? Lo nuevo que hay ahora es que es muy importante para todas aquellas mamás que dan a luz. En todos los hospitales y en las clínicas se hacen estudios que dan como resultado si ese niño tiene una hipoacusia o una sordera. Entonces se empieza a trabajar muy tempranamente, eso es lo más importante, que se pueda detectar lo más temprano posible para poder trabajar. Hay estimulación para esos niños, para que puedan, bueno, primeramente ver si están aptos para un implante coclear. El implante coclear es un implante que se pone en el órgano de la audición para que puedan estimular la cóclea y poder escuchar un poco más. Esto es así, o un audífono en su caso. Hay que tener en cuenta también que estos aparatos son aparatos que se colocan, depende cada uno de los casos, y esto no es algo mágico, ¿no? No van a escuchar al 100% como nosotros, simplemente esto va a aumentar un poco su audición. No tiene cura esto, ¿no? Ya cuando naces así, es así, se puede evolucionar. La realidad es que no. Cuando hay una pérdida auditiva y la cóclea, en este caso el órgano de la audición, está dañado y no se puede volver atrás. ¿Operaciones, por ejemplo? Se puede. La operación del implante coclear es una operación que se da para que el chico pueda aumentar un poco más su resto auditivo. Vamos a hablar de resto auditivo. La realidad es que no es que poniendo un audífono, que es lo que la mayoría de las familias o de las personas deseamos que puedan escuchar, ¿no? Mucho más. No van a llegar a escuchar como nosotros y ni tampoco hablar, porque es una realidad. Al no tener la audición como nosotros, no pueden estructurar el lenguaje oral como el resto de las personas, digamos. Y ahí entramos también en el tema de la oralidad y de la lengua de señas. ¿Cómo es la reacción de los padres frente a esta situación de si se puede operar o no se puede operar? ¿Por ahí tienen algún indicio como que les indique a los papás esto es operable? ¿O son negadores los papás con este tema?
La realidad es que es difícil. Frente a una discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, no es fácil para una familia asumir que no tiene ese hijo deseado, ese hijo que soñó. Es difícil, por eso mismo hay muchas instituciones, desde las escuelas también acompañamos mucho a las familias en la aceptación de esta discapacidad y saber que hay un montón de recursos para poder acompañarlos. Nosotros como docentes en las escuelas acompañamos en todo tipo, tanto en la inclusión en escuelas comunes, acompañamos también en las escuelas especiales, tratamos de trabajar en red con hospitales para que puedan conseguir, bueno, el certificado de discapacidad, que es algo sumamente importante. Así que nosotros tratamos de acompañar siempre a la familia. Sabemos que no es fácil para los papás. Pero bueno, hablando siempre de la detección temprana, eso es lo más importante, ¿no? Que se pueda detectar tempranamente cualquier tipo de discapacidad. ¿Para qué? Para poder empezar a trabajar lo más rápido posible. Que puedan tener estimulación, terapias ocupacionales, musicoterapia, psicopedagogía. Hay un montón de terapias que ayudan al chico a poder insertarse en la sociedad lo mejor posible para que puedan ellos también sentirse bien y poder estar incluidos, ¿no?, en la sociedad y en las escuelas. ¿Y están separados por grupos? Porque bien me decías vos que algunos tienen audición, otros no, otros por ahí se manejan con lengua de señas. Entonces, ¿están separados por grupos o vos los mezclás todos y tenés que darle una clase a todos poniendo tu voz y haciendo señas a la vez? Bueno, la realidad es que acá estamos hablando del canal de comunicación. Eso es lo más importante. El canal de comunicación, nosotros nos manejamos con el canal de comunicación de manera oral. Los sordos pueden tener canal de comunicación por medio de la oralidad o por medio de la lengua de señas. Los chicos cuando recién empiezan la escuela van a nivel inicial. En general, tratamos de que puedan comunicarse de manera oral. Nosotros acompañamos a los papás para que puedan ir a la fonoaudióloga, para que hagan terapias auditivas verbales, para que puedan manejarse por medio de la oralidad. Hay muchos chicos que por la pérdida auditiva, al ser tan grande, no adquieren la oralidad. ¿Por qué? Porque nosotros adquirimos la oralidad por nuestros padres, por imitación, y no sabemos cómo adquirimos la oralidad, esa es una realidad. Entonces, los chicos, al no tener audición, les es muy difícil poder adquirir la oralidad. Entonces, aquellos niños que no la pueden adquirir, no tienen como lengua materna la oralidad. Su lengua materna es la lengua de señas. Entonces, la lengua de señas no se adquiere en casa, claro, porque estamos todos hablando. Pero en ese caso, los padres también tienen que aprender a lenguaje de señas, exactamente. ¿O no? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se aprende la lengua de señas? Yo sé lengua de señas, pero es una realidad y yo no la puedo transmitir. La lengua de señas se transmite en comunidad, donde están los sordos. Los sordos tienen su lengua y ellos son los que transmiten. Por eso ahora con la nueva ley también de lengua de señas es importante que haya personas que puedan interpretar la lengua y estas comunidades donde se pueden acercar para adquirir la lengua. Entonces el chico se acerca con su familia, ejemplo, a nuestra escuela, están en grupo con los sordos y ahí empiezan a adquirir lo que es la lengua de señas. La verdad que es impresionante. Es como nosotros, cuando aprendemos a hablar no sabemos cómo. Les quiero contar un estudiante mío que hablaba muy poco y un día, bueno, empezamos la vinculación con un grupo de inicial en mi escuela. Y la mamá sale ese día y me dice, no sabes lo que me dijo mi hijo. Le digo, ¿qué te dijo? Me dijo. Le digo, ¿qué? No te puedo creer. Le dijo, vamos a comer una hamburguesa a McDonald's en tren. Mira. Una sola vez que fue, pudo decir eso. Entonces, eso es lo importante, que el chico pueda decir lo que siente, lo que desea de alguna forma. Si no es por medio de la oralidad, va a ser por medio de la lengua de señas. Pero eso es lo importante, que el chico pueda comunicarse. ¿Cómo le pones un límite a un chico con problemas de audición? Bueno, cuando se está portando muy mal. Se está portando muy mal, estamos en el aula. Te cuento cómo es una situación de aula también para que puedan entender un poco. En mis aulas, cuando yo a veces tenía entre 10 o 15 estudiantes con disminución auditiva. Son poquitos. Sí, en general
En general son pocos, hay veces que tenemos superpoblación, he llegado a tener 20, pero no más de eso. En mi situación áulica lo que yo hago es ponerlos todos en círculo o las mesas todas juntas para poder vernos la cara, eso es muy importante porque ahí se da la comunicación. Entonces, bueno, a veces pasa que son niños, ¿no? Gritan, se pelean, entonces a veces pasaba, me decían en lengua de señas, señor, me está diciendo algo, entonces yo, bueno, no lo mires más. Mirá cómo se cortaba la situación. No lo mires más, porque la comunicación está en la mirada. Entonces, vos no lo mires más, mira para otro lado, hablamos nosotros y ahí se corta la situación. Y otra cosa, se están portando mal, el ruido, ¿no? Piso de madera también es muy importante. Hay pisos de madera, la acústica en el salón. Claro. Ejemplo, el timbre. Cuando suena el timbre, ¿cómo salimos? Hay una luz roja que se prende cuando toca el timbre. Entonces, la escuela está adaptada para los chicos también. Bien. La mirada es muy importante. Y la presencia del docente. Eso es muy importante también, el dominio de grupo. Cuando un chico se porta mal, yo siempre era la mirada nada más. ¿Y si se le están pegando uno a otro, cómo haces? No, en general no suele pasar esas cuestiones. Son casos aislados, pero tampoco es que son hay como violentos. Una penitencia o algo. Y bueno, en general sí, o a veces si se portaban mal, bueno, cuadernos de comunicaciones arriba de mi mesa, si algo pasaba, notita mamá, pero bueno, y se ellos evitaba. Saben que sí, se evitaba, que le avisaba a mamá. Claro. Que le avisaba a mamá, eso siempre. Pero en general son chicos muy tranquilos, es muy lindo trabajar con los sordos, es muy lindo. ¿Existe un abanderado en una escuela de...? Sí, existe todo. Existe todo como una escuela común. Existe todo. Tenemos los abanderados. Escoltas. Tenemos escoltas, hacemos los actos escolares. ¿Mejores promedios? No, eso no tanto. Nos manejamos por ciclos. Nos manejamos por ciclos y sí van pasando de ciclo, por supuesto. Pueden llegar a terminar en las escuelas especiales de sede, es donde se habla más la lengua de señas, como yo te explicaba, que se trabaja en comunidad. Mi trabajo actual, yo soy maestra de inclusión de sordos. Hay chicos incluidos en escuelas comunes, tanto inicial, primaria y secundaria. Entonces, estos chicos pueden estar incluidos con otros chicos a los cuales nosotros comúnmente llamamos normales, que tienen audición. Estos chicos pueden estar incluidos porque tienen como canal de comunicación la oralidad. Entonces, a pesar de tener una pérdida auditiva mínima, pueden estar incluidos. Tuve chicos en todos los niveles y chicos también que han terminado la secundaria y han empezado la facultad. Así que son chicos que pueden transitar toda la trayectoria educativa. Entonces, mi trabajo es acompañar a las escuelas en cómo incluir a ese chico sordo. ¿Y hay casos en donde se sienten discriminados ellos mismos? Muy pocas veces ha pasado. Al principio, a ver, en general lo que a los chicos les molesta es el audífono o el implante, que es algo que se ve. Esto pasa más que nada en la adolescencia, pero después se dan cuenta que es algo necesario y sus compañeros, lo que puedo decirte es que los apoyan muchísimo. Los profesores también acatan mucho las orientaciones que yo puedo darle. Ejemplo, en lengua y literatura, en una secundaria. Se dan libros, ¿no? En general para leer. Entonces, ¿cómo hacemos para que un chico pueda leer un libro? Entonces ahí entra mi orientación, ¿no? Que puedan ver películas, que puedan ver imágenes. ¿Cómo lo va a dar? ¿Lo puede dar de manera oral? Genial. Capaz lo puede dar mediante una lámina, por medio de imágenes. Se trabaja mucho con lo concreto, con lo visual. Se puede trabajar también, bueno, he tenido chicos que solamente utilizaban lengua de señas en secundaria. Entonces, poníamos la película, yo la interpretaba en lengua de señas y ellos respondían a la profesora por medio de lengua de señas. Así que pueden estar incluidos tanto con oralidad o con lengua de señas. ¿Qué siente un padre o una madre cuando su hijo nace con esta dificultad? O sea, ¿qué es lo primero que aparece?
en donde te das cuenta que tiene esta problemática? La realidad es que, bueno, como te decía, se detecta apenas nace. Se detecta apenas nace. A veces... ¿Cómo se detecta? Los doctores te hacen un estudio que detectan si el chico tiene una discapacidad auditiva. ¿Esto es de hace poco, hace muchos años? Y hace algunos años, algunos años. Las madres no se tienen que ir del hospital sin haber hecho este estudio para los niños. O les dicen, bueno, volvé tal día. No es obligatorio, digamos, o sea, vos tenés que pedirlo. No, es obligatorio. A bien. veces le dicen, no, volvé tal día para hacerlo, y muchas madres no lo hacen. No lo hacen pensando que está todo bien. Y en general después, bueno, lo que pasa es que se empiezan a dar cuenta que no reacciona frente a ciertos estímulos, no hay ruidos y no los percibe. Entonces ahí es cuando, bueno, la familia empieza a interiorizarse en todo esto, que no es fácil, que es todo un camino. ¿Y a dónde recurre una mamá cuando empieza a darse cuenta de esas cosas? Primero, obviamente, tiene que ir al médico, al pediatra, a decirle, bueno, que encuentra a su hijo con estas características. El pediatra seguramente lo va a derivar a un otorrino para hacer una audiometría. Se hace la audiometría y ahí se puede ver si va para un implante o para un audífono. Y ahí empieza, como todo niño, a tener estimulación temprana, si es un niño hasta 3 años, y empieza el nivel inicial, el jardín, como cualquier niño. Y ahí empezamos a trabajar nosotros desde la escuela especial para acompañar la trayectoria escolar. Si es que puede continuar en primaria por medio de la oralidad, o acompañarlo a la escuela especial para que empiece a adquirir la lengua de señas. Contame cuáles son las diferentes discapacidades que hay. Bueno, hay varias discapacidades. Bueno, yo soy profesora de sordos, sordos hipoacúsicos. Tenés la discapacidad intelectual, donde están todos los problemas intelectuales, las discapacidades motoras, paralíticos cerebrales, alguna atrofia muscular, trastornos del espectro autista, que es amplio el espectro autista. Ya di el nombre, me pareció un montón. Es un montón. El espectro es un montón. Entra el trastorno generalizado del desarrollo, problemas en la personalidad. Es amplio. Dentro de cada una de las discapacidades es amplio. Tenés la discapacidad visual también, que también es amplio. Yo te puedo hablar un poco, bueno, dentro de lo que yo sé por la psicopedagogía y mis títulos sobre la discapacidad. La discapacidad visual es totalmente difícil por el tema del braille. Hay algunas orientaciones puedo dar en cuanto a lo que es la discapacidad visual, pero también el mundo de la discapacidad, la verdad que es súper apasionante para poder charlar de cada una de las discapacidades, porque cada una tiene su particularidad. Y así como cada una tiene su particularidad, también cada uno de, en este caso, estudiantes o niños tienen su particularidad también, porque desde mi lugar como docente y como psicopedagoga puedo hablar del estilo de aprendizaje de cada uno de los chicos, que son totalmente diferentes. Y son diferentes como todos nosotros, porque todos somos diferentes y todos aprendemos de manera diferente. Entonces, para cada uno hay que pensar una propuesta individual, educativa, para que pueda lograr insertarse y poder tener una inclusión dentro de la escuela y una trayectoria importante y relevante para su vida. ¿Y cómo fue que empezaste a estudiar estas carreras que tienen que ver con la discapacidad? ¿Por qué? Es una historia larga, apasionante, hermosa. Bueno, todo comienza a mis 6, 7 años. Yo vivo en Florencio Varela, barrio, como todos barrios, jugábamos en la cuadra de mi casa con mis vecinos, y un día mi vecina trae a su primita, Sonia, a jugar con nosotros. A mí me deslumbró tanto Sonia porque hablaba con las manos. Yo no entendía y ella hablaba con las manos y me hablaba y yo le entendía. Y podía hablar con ella y venía a jugar conmigo y quería jugar conmigo porque era la única que le entendía. Así que bueno, ahí empezó mi pasión por esto que yo no sabía lo que era y me encantaba poder hablar con ella y que ella me entienda, una ¿no? conexión. El tema de la comunicación, ahí arrancó el tema de la comunicación para mí.
Y un día le digo a mi mamá, mami, yo cuando sea grande quiero ser maestra de sordos. Le dije a mi mamá, tenía 7 años. Y le dije a mi mamá, quiero ser maestra de sordos. Y bueno, empecé mi trayectoria escolar en primaria y cuando la maestra preguntaba qué quería hacer cuando sea grande, y yo decía profesora de sordos, maestra de sordos, y todos me miraban y se reían y decían, ¿esta qué quiere hacer? Bueno, pasé la secundaria y empecé a estudiar lengua de señas y seguía con la misma idea. Terminé la secundaria y me anoté en la carrera del profesorado de sordos hipoacúsicos en Palermo, y para eso yo ya estaba aprendiendo lengua de señas. Me contacta una persona de allá de Varela que quería que la acompañe a aprender la lengua. Entonces, bueno, empecé a acompañarla más que nada para aprender la lengua, y ella me dice, preguntándole, ¿no?, por qué era su inquietud o por qué había querido ella aprender. Dice, mira, tengo una prima lejana que algún día me la quiero encontrar y me gustaría poder encontrarme con ella y poder hablar lengua de señas. Digo, ay, qué lindo, buenísimo esto, bueno. Y pasó el tiempo y estábamos estudiando juntas y le pregunté sobre su prima, si la había encontrado. Y me dice, no la encontré todavía. Le digo, ¿cómo se llama tu prima? Capaz la conozco. Me dice, se llama Sonia, mi prima. Y le digo, ¿Sonia? Y empezamos a unir. Mirá, y era Sonia, era la misma Sonia con la que yo jugaba cuando tenía 6, 7 años. Bueno, pasaron los años, yo a Sonia no la encontré, la verdad fue como una semillita en mi corazón de querer volverla a encontrar. Y un día, ya siendo profesora de sordos, con mi grupo de sordos, armamos, como me preguntabas hoy también, ¿qué pasa en las escuelas?, ¿no? Habíamos armado una muestra con todos los trabajos de los alumnos y habíamos invitado a toda la comunidad. Y nosotros tenemos una profesora también, que es una profesora sorda, que imparte la lengua de señas. Entonces viene Mónica y dice, Noelia, tengo una amiga para presentarte. Entonces viene su amiga y esa amiga era Sonia. Mirá. Así que bueno, ese día estaba ella con sus 3 hijitas. Pude decirle, agradecerle el haberme compartido lo que es el mundo de la sordera y la hipoacusia, poder tener esta pasión que tengo. Pude decirle todo lo que sentía en ese momento, agradecerle más que nada, ¿no? Lo que ella me había brindado cuando éramos tan chicas. Así que me acuerdo que la abracé muchísimo, obviamente nos emocionamos las dos, y le dije que me encantaría poder volver a tener ese vínculo que teníamos cuando éramos chicas, y quedamos en volver a vernos unas semanas después. Eso fue en diciembre, terminaron las clases y habíamos quedado en volver a vernos, y en los primeros días de enero me llama Mónica, su amiga, y me dice que, bueno, Sonia tuvo un accidente y bueno, ya había partido. Y bueno, para mí fue como una señal el haberla encontrado en ese momento, claro, sí, y haberle podido agradecer todo lo que ella me dio y me enseñó. Así que bueno, un poco triste la historia, pero hermosa, la verdad es que a veces la gente llega a la vida de uno para poder sembrar estas cosas, y yo la veo a Sonia en la cara de mis alumnos, en la cara de sus familias, y soy muy feliz de ser lo que soy gracias a ella. Qué lindo, ¿no? Eso habla de una personalidad muy, muy linda que tenés. Y yo te agradezco que estés acá y que estés contando todo esto, porque hay mucha gente que no sabe o que tal vez quiere, no sé, ayudar a su hijo y no sabe cómo. Y también entender un poco las diferencias, ¿no? De lo que uno siempre dice, el sordo, mudo, tal como suena, y no es así. Sí. Tal vez a veces por ahí hasta parece discriminatorio, estarás acostumbrada a escucharlo. Sí. Y también déjame decirte que te quiero llevar al Juégalo con Mímica y te venís de mi lado. Claro que sí, siempre gano, vamos a ganar seguro.
Gracias, Aldana, Gracias por a este vos. espacio y agradecerte por todo esto que es visibilizar un poco lo que es la discapacidad, saber que siempre tenemos personas cerca nuestro que pueden tener alguna problemática, que podemos ayudar y acompañar de muchos lugares, desde muchos lugares, con una palabra, con un abrazo, con un estar, con un acompañar, o simplemente decir, bueno, busquemos dónde podemos buscar información, ¿no? Que eso es lo más importante, informarse y poder llegar para ayudar a esas personas, ¿no? Que nos necesitan un montón. Bien, bueno, muchísimas gracias. No, de nada.